Dios, Señor bueno, amante Padre Celestial, llegamos a tu casa en esta mañana con el deseo de conocer más de tu palabra, con la intención de someternos a tu voluntad, con la disposición de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y con la expectativa de ver tu obrar en nuestras vidas. Por eso comenzamos la mañana diciéndote que te amamos primeramente y segundo, implorándote que nos hables, Señor. Que tal vez quebrantes nuestras vidas, Señor, y traigas convicción de pecado a nuestra vida en las áreas donde aún todavía permaneces, Señor. Y que en todo lo que hagamos en esta mañana, todo lo que escuchemos, todo lo que cantemos, redunde en que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean transformadas por tu Espíritu Santo. Hay gente en esta mañana que llegan aquí con algunas cargas, Señor, dificultades, enfermedades, Señor, y por ellos pedimos, Dios, que también seas propicio a sus necesidades. Traigas consuelo, fortaleza, energía, Señor, y descanso para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta serie que ya estamos apenas 2 semanas a punto de terminar discutiendo el tema de los valores de la Alianza Cristiana y Misionera. Esto es un material que la Alianza preparó hace unos años atrás que muestran cuáles son los distintivos de nuestra denominación a la cual la Catedral de la Esperanza permanece. Hemos discutido algunos de ellos y permítame repasárselos aquí brevemente para simplemente tener constancia de qué es lo que estamos hablando. Los valores son los siguientes. El primero fue la gente perdida le importa a Dios y Él quiere alcanzarlos. El segundo es que la oración es la tarea principal del pueblo de Dios. El tercero es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nosotros somos entonces sus mayordomos. El cuarto es que conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento de todo éxito verdadero. Quinto, completar la gran comisión requerirá la movilización de todo discípulo completamente dispuesto y disponible. Y hoy vamos a estar hablando del penúltimo valor, que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Que lo que dice o lo que nos enseña es que sin recibir el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. La cita que compone o que donde se fundamenta este valor está en 1 Corintios capítulo 2 versos 4 y 5, donde dice el apóstol Pablo: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Creemos que esta es la fibra de nuestro ser, de lo que nosotros somos como aliancistas. Sin recibir el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Hoy en la predicación vamos a dar un poquito de trasfondo sobre por qué esto es importante para nosotros como creyentes. Y nosotros en varias ocasiones hemos hablado sobre la persona del Espíritu Santo y su ministerio en nosotros. Pocas veces hemos, tal vez algunos de nosotros, internalizado nuestra necesidad de depender de esta llenura del poder del Espíritu Santo, no solamente para ejercer nuestra tarea ministerial, sino para poder vivir nuestra vida como creyentes e hijos de Dios. Así que si Ariel me indica por allá que está listo. Introducción. ¿Está listo? Pues vamos a comenzar viendo estos dos, 1 Corintios 2, 4 y 5. Vamos a ver de manera introductoria estos 2 primeros videos y luego continuamos entonces la lección. El segundo es el de Ron Walborn, dice ahí.
Las historias de aventura. Confieso tener y ocasionalmente ver casi todas las películas de Indiana Jones, pero cuando tengo la oportunidad de leer acerca de los logros de un héroe de la fe en la vida real, bueno, eso es hasta mejor. William Christie fue uno de los primeros misioneros aliancistas. Siendo un joven escocés de 19 años, emigró a América con las destrezas de un albañil. Se ofreció de voluntario y luego de un año de entrenamiento en el Instituto de Entrenamiento Misionero en Nyack, Nueva York, fue enviado en el 1892 a la parte oeste de China y rápidamente encontró una manera de llevar las buenas nuevas de Jesús al reino prohibido del Tíbet. Su biografía, la que lamentablemente ya no está a la venta, es como un libreto de Indiana Jones, lleno de aventuras con ladrones y bandidos, secuestros, guerras, rebeliones y desastres naturales y hazañas en lugares que eran, digamos, muy exóticos. Tenía un manejo asombroso del lenguaje y era un estudioso de primer orden, ganándose la admiración y el respeto de los monjes budistas, cuya cultura y filosofía él entendía como ningún occidental lo había hecho antes. Tal vez sea suficiente solo saber que su apodo era el Livingstone del Tíbet. Su ministerio duró 58 años y pasó más de 40 de ellos en el oeste salvaje del Tíbet y China. Y sin duda su historia es una de las más impresionantes que jamás yo haya leído. ¿Cuál era el secreto de su efectividad y perseverancia? ¿Qué hizo a este hombre tan especial? Una vez el doctor Paul Rader, quien entonces era presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, escuchaba a este hombre increíble mientras dirigía un devocional muy breve y sencillo a un grupo de compañeros misioneros en el pueblo chino de Shanghái. Christie había leído el pasaje de Juan capítulo 10 sobre Jesús, el buen pastor. Cada vez que el Señor hablaba de sí mismo, Christie enfatizaba el pronombre yo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por mis ovejas. Cuando Christie llegó al versículo 16, leyó: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Y puso su Biblia a un lado, miró al grupo a su alrededor y repitió con gran sentimiento: también a ellas yo debo traer. Ahí pausó y entonces hizo un comentario que quedó impreso en el alma de Rader. Hermanos, ningún hombre puede ser un misionero. Jesús es el único misionero. Él las puede traer. Él dice que Él las debe traer. Si Él en su plenitud permanece en mí, entonces yo llevo por toda la China al único misionero. Solo según yo lo lleve a Él en su plenitud, puede mi vida ser una vida misionera. Profundamente conmovido, Rader se apartó del grupo. Me trasladé silenciosamente de la habitación al lugar de oración. Yo lo deseaba tanto a él. Deseaba que el único misionero viviera dentro de mí. Tenía que ser así, pues ningún hombre puede ser un misionero. Esta, y solo esta, es la contestación a la pregunta: ¿cuál es nuestro poder? El secreto de William Christie no era tan solo la llenura del Espíritu Santo, sino la realidad de Cristo viviendo su vida en mí. Me encantan las buenas historias de aventura. Confieso tener y ocasionalmente Bien, hoy la tecnología. Yo quisiera que buscáramos en Juan capítulo 14, en lo que estamos listos allá. Juan capítulo 14, y con esto vamos a tal vez introducir la predicación de hoy.
cuando Jesús está próximo a despedirse de sus discípulos, que ya Él conoce que su tiempo se está terminando, y Él comienza y le dice a ellos que no se angustien porque me voy a preparar hogar para ellos, y luego regresará y está la conversación con Tomás. En el versículo 15, Jesús comienza diciéndole a ellos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, en quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Verso 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando esto suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que le haga. Levántense, vámonos de aquí. Es aquí, en este momento, cuando Jesús está despidiéndose o comienza la conversación, despidiéndose de sus discípulos, que le dice que yo me tengo que ir a regresar al Padre, luego regresaré. Pero también les informa a ellos y les dice que yo me tengo que ir, pero dejo con ustedes un consolador. En el capítulo 16 les dice algo mejor. Les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque es a través del poder del Espíritu Santo que morará en ustedes, que ustedes podrán hacer cosas más grandes que las que yo he hecho aquí en la tierra. Y nosotros a veces olvidamos que ese es el poder que mora en nosotros. Ese es el poder que mora en nosotros. Pensamos que como cristianos no podemos hacer, no somos capaces, no tenemos la preparación ni la visión, ni siquiera pensamos que es el llamado de nosotros a hacer algunas cosas. Y nos olvidamos que Jesús les dijo, todo dependerá de aquel que mora en ustedes, que los capacitará y les recordará aquello que ustedes necesitan para lograr su ministerio. Por eso es importante que cuando nosotros entremos en nuestra tarea ministerial o en nuestra vida como creyentes, recordemos siempre nuestra dependencia del Espíritu Santo. Y vamos ahora a escuchar el testimonio de Ron Walborn, de este hombre que ha predicado aquí en esta iglesia y nos habla un poquito sobre cómo él experimentó esto. Primer pastorado. Fuimos a un campamento de verano y mi esposa y yo asistimos a un servicio nocturno. Había un pastor que predicaba acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Al finalizar el sermón, miré a mi esposa y le dije, tenemos que pasar al frente. No puedo comenzar mi ministerio sin la plenitud del Espíritu Santo. Los dos pasamos al frente y nos arrodillamos allí. Y al instante, este hombre se nos acercó y preguntó si podía orar por nosotros. Y comenzó a orar pidiendo que Dios nos llenara con su Espíritu Santo. Y él tal vez oró por un minuto, no mucho más. Y entonces dijo, ya está. Entonces lo miré y miré a mi esposa y dije, ¿estás seguro? Realmente creía que debería haber alguna evidencia de que una persona estaba llena del Espíritu Santo. A.W. Tozer dijo que él nunca había conocido a un hombre o una mujer que había sido llena del Espíritu Santo y no lo supiera, pues yo no lo sabía y no lo sentía. 2 días más tarde mi esposa y yo estábamos discutiendo y ella me miró y dijo, nada cambió en usted. Y yo estuve de acuerdo y añadí, nada cambió en usted tampoco. Y comenzamos a orar y pedirle a Dios que nos llenara de su Espíritu. El Señor usó ese momento porque creó un hambre en nosotros
Nos hizo comenzar a buscar y desear, no un don o manifestación particular, sino más de Dios y del poder de su presencia. Durante los próximos meses comenzamos en el ministerio y ocurrían cosas buenas en nuestra iglesia, pero sabía que tenía que ver más. De hecho, estaba muy cansado y sentía que hacíamos casi todo por nuestras propias fuerzas. Cerca de las Navidades, recuerdo haber dicho a mi esposa: si no hay algo más poderoso en algún sitio, no podemos hacer esto. Tenemos que renunciar y hacer algo que no requiera tanto esfuerzo. Uno de mis ancianos vino a mí en enero y me mostró un panfleto de una conferencia a celebrarse en California, y era una conferencia acerca del trabajo actual del Espíritu Santo. Decidimos que yo haría el viaje y asistiría a la conferencia. Allí pude ver personas que amaban a Dios, experimentaban su presencia de maneras que yo nunca había experimentado en mi vida. Durante la semana escuché buena predicación bíblica, con énfasis en misiones y el poder para alcanzar a las naciones para Cristo. Y continuó creciendo mi hambre de que Dios hiciera algo nuevo y fresco. Había un hombre que también asistía a la conferencia y era un obrero del ministerio de esa iglesia, y seguía acercándose a mí. Se acercó a mí en la primera noche y dijo: hijo, ¿estás listo para ser lleno del amor del Padre? Y le dije: sí, para eso estoy aquí. Y me miró y dijo: ¿no estás listo? Y se alejó. Y se acercó a mí el próximo día y dijo lo mismo: ¿quieres ser lleno del amor del Padre? Y yo dije: sí, para eso estoy aquí. Y de nuevo movió la cabeza y dijo: no estás listo. Y se alejó. Y continuó mi hambre. Mi frustración aumentaba, pero seguí insistiendo. Seguí pidiendo a Dios que hiciera todo lo que quisiera hacer. Al fin, viernes pidieron que pasaran al frente los pastores que necesitaban ser llenos del Espíritu. Creo que corrí hacia el frente y estando allí apareció el mismo hombre y me miró y me dijo: ¿estás listo para ser lleno del amor del Padre? Y mientras lo miraba, a punto de decir que sí, de mi boca solo salieron llantos. Y comencé a sollozar y él me miró y dijo: ay, hijo, ¿estás listo? Entonces me abrazó y oró pidiendo que Dios me llenara del Espíritu Santo. Y allí mismo Dios me llenó de una manera poderosa. En Efesios dice que somos sellados por el amor del Espíritu, y eso mismo fue lo que sentí en ese momento. Cuando regresé de esa conferencia, hubo un cambio notable en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio. Mi esposa notó la diferencia y le encantó, porque la amaba más a la gente que Dios me había llamado a servir. Había poder en mi predicación. Comenzamos a ver personas sanadas y salvadas y libradas de los pecados que las tuvieron atadas por años. Lo que aprendí de esa experiencia y de otras experiencias, según Dios me ha llenado una y otra vez, es que sin el poder del Espíritu Santo de Dios, el ministerio a cual estamos llamados, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, al ministerio que estamos llamados, no vamos a poder hacer nada. Voy a hacer una pregunta personal aquí. ¿Cuántos hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo? ¿O cuánto podemos decir que hemos sentido la llenura del Espíritu Santo? Y no es lo mismo preguntar eso que decir conscientemente que entendemos que cuando venimos a Cristo el Espíritu Santo viene a nosotros. Es reconocer ese momento en nuestra vida donde hubo una experiencia de tal magnitud en nuestra vida que hemos reconocido que hubo un antes y un después en nuestra vida como creyentes. Podemos decir que en ese momento fuimos llenos del Espíritu Santo. Tal vez nosotros no conversamos mucho sobre eso, ¿verdad? En el libro de los Hechos vemos continuamente experiencias como esta, ¿verdad? En el libro, en el testimonio que escuchamos de Ron Walborn, vimos cómo este hombre estaba anhelando, tal vez preparándose por una nueva etapa ministerial, reconociendo que sin ese poder él no iba a poder ser efectivo como ministro, y cómo estaba buscando esa llenura, y ese estás listo y no estás listo, estás listo y no estás listo, provoca en él esta frustración y esta desesperación por decir: te necesito, Dios. Te necesito, Dios, y si tú no te mueves conmigo, como dijo Moisés, yo no me voy a mover de aquí. Yo no me voy a mover de aquí. Y ese hombre testifica, yo lo conozco personalmente, como les mencioné, la he predicado aquí un par de veces,
cómo su ministerio luego de ese momento cambió drásticamente. Y Dios lo usa, por la gracia de Dios, a Ron en un ministerio de sanidad divina. Y él ha estado presente donde han ocurrido varios milagros, donde Dios lo ha utilizado a él para sanar a algunas personas y para echar fuera demonios también. ¿Por qué? Porque hay una vida completamente dependiente del poder de Dios. Nosotros a veces pensamos o nos conformamos a la enseñanza bíblica de que una vez somos creyentes, el Espíritu Santo viene a nosotros a morar en nuestro corazón. Estamos conformes con eso, pensamos que ya eso es suficiente, que el Espíritu Santo nos marque, como dicen las cartas de Pablo, nos ponga el sello, nos identifique como hijos de Dios y ya. Nos olvidamos que el ministerio de Jesús, una vez Él fue bautizado, que baja la paloma posándose sobre Él, demostrando que el Espíritu de Dios vino sobre Él. El ministerio de Jesús fue posible porque Él lo hizo no en su capacidad divina, sino Él lo hizo en el poder del Espíritu Santo que vino a morar en Él. El poder del Espíritu de Dios nos permite a nosotros lograr en su máxima capacidad cumplir lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, cuando miramos la experiencia y pensamos y escuchamos estas historias, podemos decir, yo tuve eso? Y tal vez la pregunta más difícil, ante la respuesta de saber que tal vez yo no he tenido una experiencia de llenura del Espíritu Santo, poder decir entonces, yo quiero eso. Yo quiero eso. Vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar a Rosilio seguir hablando sobre lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida en este video, en la segunda parte del video de enseñanza. Algunos cristianos que conozco están bastante confundidos acerca de lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Otros cristianos que he conocido están plenamente aterrados de tan solo pensar en lo que la llenura del Espíritu Santo podría significar. Yo espero que usted haya notado, sin embargo, que para otras personas la idea de vivir la vida día a día bajo el control directo del Espíritu Santo ni los confunde ni los asusta. Es normal. El secreto, que no es secreto, de la vida cristiana es que el poder para vivir como Jesús viene de Jesús. Es solo por el poder del Espíritu Santo de Dios, quien es el Espíritu de Jesús, que nosotros podemos llegar a hacer las cosas que Él nos llama a hacer y experimentar la plenitud de su vida. Y no hay mejor personaje en toda la Biblia para demostrar este gran secreto que el hombre que conocemos como Simón Pedro. Estoy seguro que Pedro es el discípulo favorito de casi todos los cristianos. Y eso tal vez sea así porque conocemos más acerca de Pedro que de cualquiera de los otros discípulos de Jesús. Pero yo creo que también es así por lo mucho que Él nos recuerda de nosotros mismos. Pedro, durante el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, estaba lleno de muy buenas intenciones. Él quería ser el mejor seguidor del Señor. El único problema era que sus metas eran usualmente mucho más altas que su habilidad para alcanzarlas. Él quería ser el discípulo que caminaría sobre las aguas con Jesús. Y vamos a darle crédito, fue el único que lo intentó. Pero su deseo era más grande que su fe y muy rápidamente comenzó a hundirse entre las olas. Él juró que aunque todos los demás abandonaran al Señor, Él lo defendería hasta la muerte. Él hasta empuñó una espada en el jardín de Getsemaní y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús tocó y sanó la oreja y entonces reprendió a Pedro por ser tan impulsivo. Y denle crédito nuevamente, él fue uno de tan solo 2 discípulos con el valor de ir al lugar del juicio de Jesús. Pero entonces, cuando lo presionaron, le faltó el valor y 3 veces negó tan siquiera conocer al Señor. Algunas veces Pedro usaba su boca antes que su cerebro. Era impetuoso y cabeciduro. En ocasiones su orgullo se le atravesaba. ¿Recuerda la discusión acerca de quién era el más grande entre los discípulos?
pero es innegable que él quería ser un buen seguidor de Jesús. Él quería hacer lo correcto. Escuche estas palabras del apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso sigo haciendo. Pablo escribió estas líneas, pero Pedro hubiera dicho al instante, sí, ese soy yo, ese es mi problema también. Luego de la resurrección, hizo falta una invitación especial de Jesús para que Pedro creyera que aún lo querían como discípulo. Pero en un desayuno, en una playa, Jesús lo perdonó, lo restauró completamente y le dio una misión para toda la vida. Pedro, él le dijo, apacienta mis ovejas. Fue perdonado y restaurado, pero había perdido toda la confianza en sí mismo que antes tenía. El Pedro que se nos aparece en el libro de los Hechos, sin embargo, es un hombre muy diferente. Él y todos los demás discípulos junto a él han sido transformados. Ya no se acobardaban tras puertas cerradas, atemorizados por los hombres que crucificaron a Jesús. Son audaces, son atrevidos, salen y transforman al mundo entero. Estaríamos tentados de decir que fue la resurrección de Cristo que los cambió, y eso sería parcialmente cierto, porque todo lo demás que sigue emana del poderoso hecho de que Jesús está vivo y que Él conquistó la muerte y la tumba. Pero es más que eso. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo lo que debían hacer. Hasta les dijo que ellos hablarían frente a reyes y harían cosas más grandes que los que Él había hecho. Pero no enseguida. Él les dijo que primero esperaran. Tenían que esperar hasta que ellos fueran llenados con poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo, quien de hecho es el Espíritu de Jesús, viniera sobre ellos. Entonces, luego de haber sido llenos del Espíritu Santo, se les daría el poder y la sabiduría para hacer todo lo necesario para completar su obra. Esto sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios vino sobre los discípulos y desde ese momento en adelante todo fue diferente. Con poder, sin temor y habiendo recibido, para usar las palabras de Pedro mismo, todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, el Espíritu Santo ahora vivía dentro de ellos y Él los llenaba. Vez tras vez en el libro de Hechos se nos dice que los discípulos fueron llenos y cada vez ellos fueron capacitados para vivir en santidad, predicar con denuedo, orar con poder y confiar que Dios haría cosas imposibles para la gloria de Jesús. El secreto, no tan secreto, de la vida cristiana es el Espíritu Santo y nuestra disposición de permitirle al Espíritu de Cristo, que ya vive en nosotros, que nos controle. Esa es la esencia del famoso mandamiento en Efesios que dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La Biblia enseña claramente que en todo discípulo de Cristo vive el Espíritu Santo. Eso significa que su Espíritu, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Pero no muchas de las personas en quienes vive el Espíritu Santo son controladas por Él. Eso requiere un acto consciente de rendirse y es una entrega que tiene que repetirse todos los días. Una mejor traducción de ese verso podría bien ser, sigan siendo llenos del Espíritu. Hay un tema común que corre a través de estos valores centrales, que desesperadamente estamos tratando de dominar. Ya hemos hablado de aprender a orar, pero no es cierto que una de las razones principales por las cuales oramos es porque nosotros no estamos en control. Dios sí lo está. Y por eso oramos para declarar que nosotros dependemos totalmente en Él. Y para pedir que Él conforme nuestras vidas y nuestros corazones al de Él. También hemos aprendido que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos sus mayordomos. Cuando diezmamos o damos de nuestros recursos, se los estamos devolviendo a aquel que ha sido su dueño desde el principio. Y, esto es importante, nosotros estamos cediendo el control.
Conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento de todo verdadero éxito, precisamente porque nosotros queremos y necesitamos vivir bajo su control. En realidad, el discipulado tiene todo que ver con colocar nuestras vidas bajo el control de Dios. Solo podemos lograr eso cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Pedro aprendió a vivir su vida sometido constantemente al Espíritu de Dios. Y el Espíritu suplió todo lo que él necesitaba para vida y santidad. Eso es lo que yo también anhelo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es fácil de definirlo, no es complejo o complicado. Estar lleno del Espíritu Santo, ser llenos, como dice en Gálatas, lo que significa para nosotros es estar completamente bajo el control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es eso posible? Rindiendo nuestra vida, nuestra voluntad a Dios. La fórmula es simple, no es compleja. ¿Cuál entonces son o es el impedimento mayor para que esa llenura o esa sumisión de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios ocurra? ¿Alguien me puede contestar cuál es o cuáles son los impedimentos para que eso ocurra en nuestra vida? Y la mejor manera de contestar es la siguiente: porque eso no ha pasado en mí. Porque eso no ha pasado en mí. ¿Alguien se aventura a definir eso? Saludos, Nina. ¿Alguien se aventura a decir por qué? Y abrir su corazón. Dalila. Temor a que alguien te critique, a lo que la gente dirá, básicamente. El orgullo de nosotros. ¿Y por qué el orgullo? Porque ser controlado significa que tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana, ¿verdad? ¿Qué más, Dalila? ¿Qué vas a decir algo más? No entregar toda nuestra vida al Señor. ¿Qué más? No te escucho. No rendir nuestra voluntad. Muy bien. ¿Qué más? Angie. Ajá. Y esa es la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Angie dice que hablamos con valentía, sin temor ninguno, con seguridad, ¿verdad? De que tenemos la palabra que nos sustenta, que podemos decir lo correcto, pero la pregunta es ¿por qué no ocurre o por qué no ha ocurrido en nuestra vida? Yo puedo resumir, Frankie. Muy bien, yo puedo reducir tal vez esto a 3 respuestas posibles y yo quiero que ustedes las evalúen en sus propias vidas. Número 1, el temor. El temor a qué va Dios a hacer, a perder el control, porque pensamos que cuando yo pierdo el control, entonces Dios me puede hacer caer en vergüenza, como dijo Dalila, lo que la gente dirá porque estoy actuando, porque me puedan decir fanático, porque estoy haciendo cosas que nunca haría bajo circunstancias normales, o el temor a reconocer que yo no estoy completamente entregado a Dios y prefiero quedarme de afuerita asistiendo y conectándome con la iglesia sin realmente rendir mi vida a Dios y permitir que su Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Segundo, orgullo, como dijo Dalila, nosotros, porque pensamos que se trata de nosotros, porque queremos lucir bien, queremos lucir firmes, mantenernos, que la gente nos adule, nos abrace, nos digan qué bien esas cosas. El tercero para mí es el peligroso, ¿verdad? Y es la actitud nuestra que puede permear en algunos de nosotros
es que realmente yo no quiero. Yo no quiero de esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo queremos? ¿O por qué puede ser que no querramos tener esa experiencia que no es simplemente una experiencia de una vez en la vida, es la continua llenura del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué muchas veces no lo queremos? La realidad es que no lo queremos porque conocemos el costo. Conocemos lo que eso va a requerir de nuestra vida. No vivir como nosotros soñamos o anhelamos, o entregar aquello que más preciamos y deseamos, y a veces no queremos y no estamos dispuestos a hacer eso. Por lo tanto, sí me enseñan que tengo que ser lleno del Espíritu Santo, pero como yo no quiero pagar el precio o no quiero asumir la consecuencia que esa decisión tiene en mi vida, pues entonces yo pongo estas barreras en mi vida que detienen que el Espíritu Santo pueda tomar control en nuestra vida. ¿Mercedes qué? Sí, pero es mucho más que buscarlo. Como decía Ron, no es el hecho de quererlo, es la búsqueda desesperada de saciar esa sed de reconocer que sin ti yo no puedo hacer nada. Sin el poder del Espíritu Santo yo no puedo hacer nada. Porque nosotros podemos hacer algunas cosas por nuestras propias fuerzas, buenas obras, y lo vamos a ver un poco hoy en la predicación, pero es reconocer que yo sin su poder no voy a dar ningún paso con éxito hacia el frente. Y preferimos quedarnos en la periferia en vez de aventurarnos en la búsqueda profunda de una experiencia mayor con nuestro Dios, de una intimidad más cercana a Él, y pedirle abiertamente que aquello que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, en la Biblia, aquello que nosotros vemos que los discípulos hicieron en la Biblia, todo eso está al alcance de nosotros. Eso no fue para ellos solamente. Eso está al alcance de nosotros cuando actuamos basados, fundamentados o sostenidos en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé? Como dijo Ron, como vimos en la lección, hay un cambio. Hay un cambio, hay un antes y después en ese momento en tu vida. Y tal vez si tú no has tenido o puedes reconocer en tu vida como creyente ese momento en tu trayectoria como cristiano donde tú dices, de aquí en adelante mi vida cambió, mi vida nunca fue igual, pues tal vez es el momento que comiences a decir, Señor, yo necesito estar lleno de ti. Te digo un secreto. Les digo un secreto. Escúchenme bien porque esto es bien importante. Dios quiere llenar tu vida. Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti. Él está dispuesto a decirte, toma, y que tu vida cambie como nunca antes, para su gloria. No es para que te veas mejor, ni para que digas, mira qué bien me veo, mira qué bien yo hablo, mira el Espíritu, mira, se me nota, ¿verdad? No es para que camines así. Es para que las marcas del dominio o el control de su poder sobre ti sean visibles. Y la gente pueda decir, ahí hay un hombre o una mujer de Dios. Dios quiere, anhela hacerlo. La pregunta es si lo quieres tú. La pregunta es si lo quieres tú. Y eso yo no lo puedo responder por ti. Yo te puedo decir que el sueño de todo pastor podría ser que todos los miembros y asistentes de su iglesia caminen, vivan en el poder del Espíritu Santo. Y les garantizo que nuestras vidas todas serían bien distintas, bien incómodas también, por todo lo que Dios podría hacer a través de nosotros y toda la gente queriendo vivir, hacer la voluntad del Padre. Eso sería
Es un reto, sería un buen reto, porque Dios se estaría manifestando tal vez como nunca jamás lo hayamos visto. Les digo otro secreto. No se trata, y escúchenme bien, no lo reciban esto con con una mala intención o un mal oído. No se trata de que el pastor esté lleno del Espíritu Santo. No se trata de eso. Se trata de que cada creyente busque esa llenura. Tú y yo constantemente seamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? Un tercer secreto. Nosotros estamos en esta serie de predicaciones que estamos hablando, estamos viendo el asunto de la intimidad de Jesús con el Padre y cómo se traduce eso en la oración. Y estamos camino a la cruz, como dice los devocionales que estamos escuchando diariamente. Pero una vez pasemos esta semana que tradicionalmente la iglesia conoce como la Semana Santa, el viernes y el domingo de resurrección, nosotros vamos a comenzar a caminar allá hacia Pentecostés, hacia ese momento donde con mucha expectativa los discípulos estaban esperando ese momento de llenura del Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban esperando algo, el Espíritu Santo derramó en nuestra vida. Si yo les voy a lanzar un reto, y lo haré oficialmente luego como iglesia, es que juntos tengamos un periodo donde durante esos 40 días luego de la resurrección le pidamos a Dios, llénanos, Señor, llénanos. Descubre qué hay en mi corazón que impide que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y te voy a pedir que te arriesgues, tal vez como nunca antes, y lo busques como nunca antes, y te arrodilles como nunca antes, y le demuestres que tú quieres más de Él, porque Él quiere darte más a ti. Yo no sé qué va a pasar. Yo creo y estoy convencido que una iglesia que busca de esa manera es una iglesia que muestra el poder de Dios hacia afuera. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en este proceso. Amén. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Y tal vez es muy poco el tiempo para hablar sobre esto. Es solamente una lección. Pero tal vez es lo suficiente para que tu apetito se abra y tu corazón de momento te diga, hay algo más que no tengo que yo quiero. Abre tu corazón, muéstrale a Dios, háblale a Dios. Confiésate delante de Él. Confiésate. Dile sí. Dile sí, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Dile sí. Mi querido Señor, qué bueno es saber que nosotros no estamos solos aquí. Que tú has enviado al Consolador, a tu Espíritu, a esta persona que vive y mora en medio nuestro, dentro de nosotros, que lo único que hace es dirigirnos hacia ti, llevarnos a tus pies, recordarnos lo que dice tu palabra, santificarnos, capacitarnos para tu obra, formarnos, regenerarnos en esta persona nueva que tú anhelas que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia, como miembro de esta casa, o simplemente como un asistente de la catedral, el anhelo de mi corazón sea rendirme completamente a ti y que sea lleno del poder de tu Espíritu. Sorpréndenos, Señor, con lo que tú puedes hacer cuando nuestro corazón está dispuesto y disponible. Sorpréndenos, Señor.
ayúdanos o dirígenos a caminar por sendas que tal vez ninguno de nosotros haya andado antes. Pero lo haremos confiados porque sabemos que tú eres el buen pastor. Y tu gloria siempre se manifestará. Y tu palabra nos promete que cuando te buscamos, te encontramos. Bendice a tu pueblo, Dios. Llénalos. Rómpenos. Quebrántanos. En el nombre de Jesús. Amén.